Hola, vamos a continuar con el punto 7 del tema de electroquímica y vamos a ver en este punto las celdas de concentración. Una celda de concentración es una pila, es una celda voltaica formada por dos electrodos idénticos y difiere en la concentración de los electrolitos. Por ejemplo, aquí tenemos dos semiceldas que tienen un electrodo de hidrógeno. Las dos, por tanto, son iguales, salvo por la concentración de protones. El cátodo tiene una concentración de protones 1 molar frente al ánodo, que tiene una concentración desconocida que llamamos, por ejemplo, X molar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que impulsa el flujo de electrones del ánodo al cátodo? Pues es la diferencia de concentración, porque el electrodo es el mismo. A eso se le llaman celdas de concentración. Si tenemos dos electrodos de plata sumergidos en plata más, la diferencia de concentraciones de plata más en ánodo y cátodo va a producir un flujo de corriente. Bien, ¿para qué sirven las celdas de concentración? Tienen dos aplicaciones muy importantes. Una de ellas es la medida del pH. Se puede determinar fácilmente el pH de esta disolución en la que está sumergido este electrodo de hidrógeno, simplemente midiendo el potencial de celda mediante el voltímetro. En este caso no nos lo da, no nos indica qué potencial se mide, pero lo vamos a llamar E de celda, el potencial medido en el voltímetro. Vamos a ver que este potencial de celda está relacionado con la concentración de protones que tenemos aquí en el ánodo, es decir, con el pH. Podemos, por tanto, determinar el pH de esta disolución fácilmente, sin más que medir el potencial de celda. De esta manera trabajan los pHímetros. Están calibrados de manera que asocian el voltaje medido a la concentración de protones que hay en uno de los electrodos. Vamos a escribir la semirreacción que tenemos en el cátodo. En el cátodo ocurre, o bueno, mejor en el ánodo. En el ánodo ocurre la oxidación. La oxidación en el electrodo de hidrógeno es el paso de hidrógeno a dos protones. Y paso de hidrógeno a dos protones, y para eso se tienen que perder dos electrones, menos dos electrones. Esto es el ánodo de la pila. Ánodo. Por otro lado, en el cátodo ocurre lo contrario. Dos protones cogen dos electrones para formar hidrógeno. Si sumamos obtenemos la reacción global, pero al sumar se nos iría todo. Debemos tener en cuenta que en el ánodo la concentración de protones no es igual que en el cátodo. Aquí tenemos una concentración X molar que vamos a poner de subíndice para no simplificar esos protones, porque aquí en el cátodo es 1 molar. Por tanto, al sumar no los vamos a simplificar. Si vamos a quitar el hidrógeno gaseoso, los electrones también al sumar desaparecen y nos va a quedar que dos protones 1 molar dan 2 protones X molar. Esta es la reacción global. Y ahora lo primero que vamos a hacer es determinar el potencial estándar de celda. Tanto en el ánodo como en el cátodo, el potencial de la semirreacción, el potencial estándar, pues es 0 voltios por convenio. Esto es algo que ocurre siempre en las celdas de concentración. El potencial estándar de oxidación y reducción es el mismo, porque es el mismo electrodo. Y por tanto siempre la diferencia de cátodo menos ánodo, que nos da el potencial estándar de la celda, pues vale 0 voltios. Siempre va a ser 0 voltios ese potencial estándar de celda. Y ahora vamos a calcular el potencial que emite este voltímetro utilizando Nernst. El potencial de celda es igual al potencial estándar de la celda menos 0.059, 2 si estamos a 25 grados, partido del número de electrones intercambiados por el logaritmo del cociente de reacción. El potencial de la celda es el que medimos en el voltímetro. Ahí, el potencial estándar de celda vale 0 voltios. 0.0592, dos electrones intercambiados en las semirreacciones por logaritmo del cociente de reacción, que es igual que la constante, pero que no tiene por qué estar en el equilibrio, pues es protones X molar al cuadrado. Voy a poner concentración de protones, o sea, concentración de protones que tengo aquí en el ánodo, que es de una concentración desconocida, es lo que quiero calcular, al cuadrado porque lleva un 2 delante, partido de concentración de protones en el cátodo, que es 1 molar, 1 al cuadrado. Bien, entonces vamos a aplicar aquí la propiedad de los logaritmos y este cuadrado lo voy a poner delante multiplicando al logaritmo. El potencial de celda es igual, bueno, no copio el 0, es igual a menos 0.0592 partido de 2 por 2
logaritmo de concentración de protones. El 2 se va con el 2 y este menos con el logaritmo de concentración de protones me da el pH. Por tanto, el potencial de celda está relacionado con el pH según la ecuación 0.0592. Bueno, no he puesto voltios aquí. En NERST podemos poner ahí la unidad de voltio para que nos quede coherente en unidades por pH. Ahí tendríamos la relación, la ecuación entre el potencial de celda y el pH. Conociendo el potencial de celda tenemos inmediatamente el pH, sin más que dividir el potencial de celda por 0.0592. Eso nos va a dar el pH de la celda. Una segunda aplicación que tienen las celdas de concentración es la medida de la solubilidad de una sal o incluso de la KPS, de la constante del producto de solubilidad. Imaginemos que en lugar de tener, por ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo sobre eso, una celda de concentración para medir la constante del producto de solubilidad o la solubilidad de una sal. Imaginemos, por ejemplo, una celda de concentración de plata, una celda de concentración en la que tenemos, por ejemplo, en el ánodo, imaginemos que tenemos un electrodo de plata y una disolución de plata, por ejemplo, Ag+, pero saturada, por ejemplo, en AgCl. Es decir, añadimos AgCl hasta que precipita un poco. Tenemos cloruro de plata y es una disolución saturada. Bien, y después la conectamos a otro electrodo, por ejemplo, también de plata. Bueno, podría ser también de otro metal, no tiene por qué ser de plata, pero vamos a ponerlo también de plata para que sea celda de concentración. Y aquí tenemos nuestro voltímetro para medir el potencial. Y aquí, por supuesto, ponemos una concentración diferente, por ejemplo, 1 molar. Bien, imaginemos que los electrones fluyen así. Si este es el ánodo, deberían ir así, del ánodo al cátodo. Por tanto, midiendo el potencial de celda, si medimos aquí el potencial de celda, podemos relacionar, aquí tenemos plata más a concentración 1 molar. Bueno, pues, por tanto, el cátodo es un electrodo estándar, porque tiene concentración 1 molar. El ánodo, sin embargo, no. Tenemos una concentración de plata desconocida que podríamos llamar X molar, o casi mejor S, de solubilidad, S molar. Bueno, pues si escribimos las semireacciones, tenemos por ejemplo en el ánodo va a producirse la oxidación. La plata del electrodo va a pasar a plata en la disolución. La plata va a perder un electrón y va a pasar a plata más. Bien, esto es el ánodo. El potencial estándar de reducción de plata más a plata es 0,8 voltios. Después miramos el cátodo. ¿Qué ocurre en el cátodo? Se produce la reducción. La plata más coge un electrón para dar plata elemental. Esto es lo que ocurre en el cátodo. También el potencial vale lo mismo, 0,8 voltios. Al restar potencial de cátodo menos ánodo, el potencial total de la celda vale 0. Siempre nos ocurre lo mismo. El potencial estándar de celda es 0. Bueno, aquí tenemos plata sólida y plata sólida que se va, y las platas acuosas no se van porque la del ánodo es S molar, y la del cátodo es 1 molar. Tienen concentraciones diferentes. Sumamos las semireacciones, plata más 1 molar, para dar plata más de concentración S molar. Bien, y ahora aplicamos NERST. El potencial de celda es igual al potencial estándar de celda menos 0.059 partido de n, 2 voltios partido de n por logaritmo del cociente de reacción. El potencial de celda estándar 0. Este potencial el que medimos, el medido por el voltímetro, igual a menos 0.0592 voltios partido de electrones intercambiados 1 por logaritmo del cociente de reacción, que es concentración de productos entre reactivos, S partido de 1 molar, S partido de 1. Por tanto, aquí ya tenemos que el logaritmo de la solubilidad, esa es la concentración en el ánodo, pero quedamos en que era disolución saturada. Por tanto, si es una disolución saturada en AgCl, esta S es la solubilidad del AgCl. De manera que ya vamos a tener la solubilidad, y con la solubilidad es inmediato determinar, por ejemplo, la constante del producto de solubilidad. E de celda partido de 0.0592 voltios, pues esto nos daría la solubilidad, despejando de ahí, bueno, la S.
Y si queremos determinar la KPS, pues ya sabemos, el AgCl es sólido en equilibrio con los iones, con Ag más acuoso, más Cl menos acuoso. Si se disuelven ese moles litro de AgCl, se formarían S de plata, S de cloruro acuoso. La KPS ya sabemos que es concentración de plata por concentración de cloruro. No participa el reactivo porque es un sólido y los sólidos tienen actividad 1, de manera que aquí nos queda S cuadrado. Como ya tenemos la S determinada a partir de la ecuación de Nernst, la sustituimos aquí y tenemos la constante del producto de solubilidad del cloruro de plata, que creo recordar que anda del orden de, no sé si era 1,8 o 1,6 por 10 a la menos 10, una sal bastante insoluble. De esta manera, con este pequeño truco, con este método, se puede determinar el producto de solubilidad, la KPS, la constante del producto de solubilidad, o la solubilidad de una sal, de una especie poco soluble, y también el pH, las aplicaciones de las celdas de concentración. Y precisamente los dos siguientes vídeos, ya para terminar ya prácticamente todo, quedaría solo hablar un poco de las pilas, de las diferentes pilas, y también un poco de la electrólisis. Van a ser los dos siguientes vídeos, pues van a ser precisamente del cálculo de un pH usando un electrodo de hidrógeno, una celda de concentración con electrodos de hidrógeno, y el cálculo de la KPS de una sal. Eso es lo último que vamos a ver.